Bajo las sofocantes arenas del desierto egipcio, un laberinto subterráneo oculta 25 cofres colosales tallados en granito negro y rosado. Cada bloque monolítico pesa casi 100 toneladas, el equivalente a un tren moderno completamente cargado, y descansa en nichos de roca donde apenas cabe un ser humano. La precisión de sus cortes roza la perfección absoluta, un nivel de detalle que nuestra civilización actual apenas logra con pesada maquinaria industrial de alta tecnología. Mientras tanto, al otro lado del mundo, el acero de nuestros puentes y rascacielos más modernos sucumbe ante el óxido en tan solo unas décadas. Sin embargo, en un patio abierto a los elementos en la India, una imponente columna de hierro forjado ha resistido las lluvias monzónicas y el sol implacable durante 16 siglos continuos. Su superficie permanece casi inmaculada, ganando una batalla contra el tiempo y la corrosión que toda nuestra industria metalúrgica actual sigue perdiendo cada día de manera inevitable. Estas reliquias desafían toda lógica convencional y rompen en pedazos los relatos tradicionales. Demuestran un nivel de progreso técnico que se suponía completamente inalcanzable para la antigüedad. Evitamos aquí las historias de ciencia ficción o las teorías sin fundamento sobre visitantes de otros planetas. Exponemos hoy 7 artefactos físicos, pesados y rigurosamente documentados. Cada uno de estos objetos se encuentra custodiado en este preciso instante tras las gruesas vitrinas de los museos más reconocidos del mundo. Cualquier persona con los medios suficientes puede viajar, caminar por esos inmensos pasillos y comprobar su existencia con sus propios ojos. El enigma principal no radica en fuerzas sobrenaturales, sino en la asombrosa y olvidada capacidad de la mente humana. Nuestros antepasados poseían conocimientos mecánicos, astronómicos y químicos que la humanidad tardó miles de años en volver a comprender. La ruta de nuestro progreso técnico no traza una línea recta ascendente, sino una espiral frágil donde saberes invaluables se hundieron en el más oscuro de los olvidos, obligando a las siguientes generaciones a comenzar su aprendizaje desde la ignorancia total. Bienvenidos a este espacio de descubrimiento incesante. Saludos cordiales desde la época del cosmos. Nuestra intención es siempre buscar el rigor histórico y revelar la verdadera genialidad de quienes caminaron por este planeta antes que nosotros. Apoyar este trabajo suscribiéndose al canal y activando la campana de notificaciones garantiza acceso inmediato a cada nueva revelación que preparamos con tanta dedicación. Ahora, descendamos a las profundidades del mar para analizar nuestra primera maravilla. Una tormenta furiosa obligó a un grupo de buceadores griegos, recolectores de esponjas marinas, a buscar refugio cerca de una pequeña y rocosa isla en el mar Mediterráneo. El viento aullaba y las olas amenazaban con destrozar su frágil embarcación contra los acantilados. Cuando el clima dio una breve tregua, el capitán ordenó a uno de sus hombres sumergirse para explorar el fondo oscuro y aprovechar el tiempo de la expedición. Minutos después, el buzo emergió envuelto en pánico absoluto, temblando y gritando desesperado que el lecho marino estaba cubierto de cadáveres de mujeres y hombres en estado de putrefacción. El capitán, incrédulo ante tal relato, se lanzó al agua helada. Al llegar a la profundidad indicada, la visión fue sobrecogedora. No encontró un cementerio humano, sino los restos esparcidos de un enorme barco mercante romano naufragado hace más de 2 milenios. Los supuestos cuerpos putrefactos eran en realidad magníficas estatuas de mármol y bronce, profundamente corroídas por el agua salada y devoradas por incrustaciones de corales. Entre el deslumbrante tesoro rescatado, compuesto por pesadas ánforas, joyas brillantes y monedas antiguas, yacía un bloque de bronce verde, amorfo y fuertemente calcificado. Nadie le prestó atención durante la clasificación inicial. Parecía una piedra insignificante, un simple desecho fundido del naufragio sin valor comercial ni estético. Durante casi un año entero, ese pedazo de escombros acumuló polvo en el rincón de una caja de madera dentro de los almacenes del Museo Nacional en Atenas. Un día cualquiera, un político aficionado a la arqueología examinaba los fragmentos secos cuando notó algo físicamente imposible para la cronología aceptada por la ciencia. Una grieta en la piedra caliza revelaba el contorno inconfundible de una rueda dentada. Un engranaje de precisión milimétrica incrustado dentro de un artefacto que databa de una época donde la humanidad solo debería tener conocimientos rudimentarios de mecánica. La prensa internacional estalló en debates acalorados y sensacionalistas. Muchos eminentes académicos gritaron fraude de inmediato, argumentando con vehemencia que tal nivel de ingeniería pertenecía exclusivamente a la era del Renacimiento europeo o a los maestros relojeros de la modernidad. Hubo que esperar casi un siglo entero para que la tecnología radiológica pudiera mirar dentro de ese bloque petrificado sin convertirlo en polvo. La tomografía computarizada de alta resolución penetró la gruesa e implacable capa de corrosión marina y desplegó en inmensas pantallas digitales un milagro indiscutible de la mente humana. Escondido en su oscuro interior,
Un sistema magistral de 37 engranajes de bronce entrelazados funcionaba con una sincronía celestial. El disco principal poseía más de 200 dientes triangulares idénticos, cortados con una exactitud que ningún artesano solitario podría lograr a simple vista y con limas manuales. Este dispositivo, del tamaño aproximado de un libro grueso de madera, no era un simple reloj astronómico ornamental. Era una auténtica computadora analógica. Un intrincado modelo dinámico del sistema solar diseñado específicamente para calcular y predecir el futuro del cielo nocturno. Al girar lentamente una manivela lateral, los delicados engranajes internos cobraban vida transfiriendo el movimiento a través de múltiples ejes. Las manecillas en la brillante esfera frontal indicaban con absoluta precisión matemática la posición del Sol, de la Luna y de los 5 planetas errantes conocidos por los antiguos sabios. Pero la verdadera genialidad técnica, el detalle que dejó sin aliento a los ingenieros modernos, residía en la parte posterior del mecanismo. El aparato predecía eclipses solares y lunares con años de anticipación, marcando el momento exacto y el color de la sombra terrestre, e incluso sincronizaba el ciclo cultural de los Juegos Atléticos Panhelénicos. Los creadores anónimos de esta maravilla comprendían la mecánica del cosmos a un nivel verdaderamente asombroso e inquietante. Sabían perfectamente que la Luna no viaja a una velocidad constante en el firmamento, sino que acelera su paso en el perigeo y desacelera en el apogeo debido a su órbita elíptica. Para modelar esta sutil anomalía gravitacional, los constructores inventaron una configuración extraordinaria. Superpusieron 2 engranajes unidos por un pequeño pasador que se deslizaba dentro de una ranura excéntrica. En términos prácticos de ingeniería actual, crearon un diferencial mecánico completo. Este es el mismo componente vital que permite a las ruedas motrices de nuestros automóviles modernos girar a diferentes velocidades al tomar una curva cerrada de manera segura. Europa Occidental, con todo su orgullo científico, tardaría más de 15 largos siglos en volver a concebir algo remotamente similar a este nivel de complejidad. Los potentes escáneres revelaron otro secreto fascinante oculto bajo la pátina del tiempo. Las placas protectoras de bronce estaban cubiertas por miles de letras minúsculas meticulosamente grabadas. Era un detallado manual de instrucciones operativas. Los textos explicaban pacientemente al usuario cómo alinear los diales, cómo interpretar los ciclos celestes y mencionaban pequeñas esferas de colores preciosos que alguna vez adornaron las puntas de las manecillas perdidas. Una cuenta dorada representaba la luz del sol ardiente y una piedra roja como el fuego puro simbolizaba el agresivo recorrido del planeta rojo. Este artefacto magistral no surgió de la nada en un momento aislado de brillantez solitaria. Textos fragmentados de filósofos y oradores antiguos hablaban de máquinas planetarias similares construidas por matemáticos legendarios en ciudades prósperas. Esto significa que la computadora de bronce recuperada del fondo del mar no era un simple prototipo único e irrepetible. Era la culminación sublime de una larga, próspera y brillante tradición de ingeniería de alta precisión. Una formidable escuela de pensamiento mecánico, combinada con la observación astronómica y las matemáticas puras, que logró empaquetar las inmensas leyes del universo observable dentro de una pequeña caja portátil. Ese conocimiento profundo, esa inigualable capacidad de tallar piezas milimétricas y calcular órbitas asimétricas complejas, se desvaneció con la caída de los grandes imperios de la antigüedad mediterránea, dejando a la humanidad atrapada en una profunda y prolongada amnesia tecnológica. Un arqueólogo francés de apellido Mariette se abría paso con enorme dificultad a través de la densa y sofocante arena del desierto cercano a la inmensa pirámide escalonada de Djoser. Durante una de sus inspecciones de rutina, observó la cabeza de una esfinge de piedra asomando tímidamente bajo las dunas. Tras ordenar una excavación exhaustiva, desenterró una avenida completa de estas bestias mitológicas. El camino lo guió inexorablemente hacia una entrada sellada que descendía a las oscuras entrañas de la tierra. La falta de luz era absoluta y el aire, pesado y asfixiante, olía a polvo milenario. Sus trabajadores encontraron muros de roca sólida bloqueando los túneles principales. La impaciencia por revelar los secretos ocultos lo empujó a tomar una decisión drástica y violenta, utilizando explosivos de pólvora para reventar las barreras. El estruendo sacudió los cimientos del desierto, despejando el paso hacia un gigantesco laberinto subterráneo tallado directamente en el lecho natural de piedra caliza. Al adentrarse en la galería principal, a la tenue y parpadeante luz de las antorchas, apareció una visión que destrozaba cualquier sentido lógico de la proporción humana. Repartidos a lo largo del recorrido, dentro de estrechos nichos excavados a ambos lados de los pasillos, descansaban 25 sarcófagos colosales. No estaban construidos con la blanda caliza local que formaba las paredes de la cueva, sino que eran bloques monolíticos de granito negro, granito rosado y diorita.
Cada uno de estos imponentes contenedores medía unos 4 metros de largo por más de 2 metros de ancho y superaba ampliamente los 3 metros de altura. Solamente la tapa superior pesaba 30 toneladas masivas. El peso total del conjunto rozaba las 100 toneladas de roca sólida. La egiptología oficial bautizó rápidamente este lugar afirmando que funcionaba como el cementerio sagrado de una estirpe de toros venerados. Sin embargo, cuando la expedición logró finalmente mover la monumental tapa de uno de estos titánicos cofres con la ayuda de más explosivos, esperando encontrar fardos funerarios adornados con joyas, se topó con el vacío absoluto. No había huesos, no había restos de momificación, no había tesoros brillantes. Solo un interior oscuro, lúgubre y asombrosamente liso. El verdadero tesoro histórico no era el contenido, sino el contenedor en sí mismo. Varias décadas más tarde, un ingeniero especializado en manufactura aeroespacial y mecanizado avanzado descendió a estos mismos túneles llevando consigo herramientas modernas de metrología. Portaba una escuadra de precisión industrial calibrada a una fracción del grosor de un cabello humano. Al colocar el instrumento de acero contra las paredes internas del masivo bloque de granito, la luz de su linterna no logró penetrar el minúsculo espacio entre el metal y la piedra. Las superficies eran perfectamente planas. Los rincones interiores, cortados en la roca más dura del planeta, formaban ángulos de exactamente 90 grados, y el radio de las esquinas medía apenas 4 milímetros. Lograr este altísimo nivel de ortogonalidad dentro de una cavidad cerrada requiere hoy en día tornos controlados por computadora y fresadoras con punta de diamante puro. La anomalía técnica adquiere dimensiones absurdas al examinar la geografía y la logística del entorno. Las canteras de donde se extrajo este material ígneo específico se encuentran a 800 kilómetros al sur del sitio arqueológico. Tras transportar estos pesos descomunales por el río, los constructores tuvieron que bajarlos a un sistema de galerías donde apenas caben 2 personas caminando hombro con hombro. Los túneles presentan esquinas estrechas y giros bruscos. Resulta físicamente incomprensible cómo lograron pivotar inmensas moles de 100 toneladas en un espacio sin el menor margen de maniobra, carentes de poleas de acero, sin maquinaria hidráulica y sumergidos en la oscuridad más opresiva. En los nichos, la distancia entre la pared de roca irregular y el granito pulido es a veces de escasos centímetros, imposibilitando el uso de palancas o la presencia de los miles de obreros necesarios para empujar tal magnitud de peso. Existe incluso un enorme cofre inacabado que permanece abandonado en mitad de uno de los pasillos principales, bloqueando parcialmente el tránsito. Su presencia silenciosa parece indicar que los misteriosos constructores dejaron su turno de trabajo repentinamente para no volver jamás. Este bloque solitario es una burla constante a la narrativa académica que asegura que la civilización antigua cortaba rocas extremadamente abrasivas utilizando débiles sierras de cobre blando y arena esparcida. Esa explicación rudimentaria se desmorona ante la realidad matemática de la diorita plana, pulida hasta convertirse en un espejo oscuro impecable, encerrada en una bóveda sin muertos que aguarda la penumbra para demostrarnos nuestra propia ignorancia tecnológica. Detrás del grueso cristal blindado de un prestigioso museo británico descansa un cáliz de vidrio que parece desafiar las leyes fundamentales de la óptica. A simple vista, bajo la iluminación frontal habitual de la sala, la pieza exhibe un tono verde opaco, muy similar a la textura pulida del jade precioso. Sin embargo, cuando la fuente de luz se desplaza y los rayos atraviesan el recipiente desde su interior hacia afuera, el material experimenta una metamorfosis radical. El verde desaparece por completo y el vidrio estalla en un rojo rubí brillante, intenso y translúcido. Este artefacto romano, tallado con una maestría incomprensible, es el único ejemplar intacto de vidrio dicroico de la antigüedad que ha sobrevivido a los estragos del tiempo. La superficie exterior del cáliz no es lisa, sino que forma una intrincada red escultórica. El relieve narra un episodio oscuro y violento de la mitología clásica. Muestra al rey Licurgo atrapado mortalmente en un laberinto de enredaderas de vid, mientras el dios Dioniso observa su agonía con frialdad implacable. Los artesanos esculpieron esta escena utilizando una técnica extremadamente delicada, vaciando un bloque macizo de vidrio grueso hasta dejar únicamente una red asombrosamente frágil unida al núcleo central por diminutos puentes transparentes. Pero el verdadero secreto, el prodigio que confunde la ciencia moderna, no reside en el talento del escultor, sino en la compleja estructura atómica del material mismo. Durante décadas, los especialistas en arte antiguo observaban el cambio de color sin poder ofrecer una respuesta racional. La magia óptica permaneció indescifrable hasta finales del siglo XX, cuando fragmentos minúsculos de un vidrio romano similar fueron colocados bajo el escrutinio de un potente microscopio electrónico. La lente científica reveló un paisaje invisible para el ojo humano, desvelando una receta metalúrgica que roza directamente lo imposible.
Atrapadas dentro de la matriz del vidrio, suspendidas en un equilibrio perfecto, los investigadores descubrieron partículas de una aleación compuesta por oro y plata. El asombro estalló de inmediato al medir el tamaño exacto de estas intrusiones metálicas. Cada partícula medía aproximadamente 50 nanómetros de diámetro. Para comprender verdaderamente esta escala microscópica, resulta vital entender que ese tamaño es 1000 veces más pequeño que un simple grano de sal común. Cuando la luz impacta contra estas motas invisibles de metal precioso, los electrones de la aleación comienzan a vibrar frenéticamente, alterando la longitud de onda de la luz visible que percibe nuestro cerebro. La plata es la responsable física de reflejar el tono verdoso inicial, mientras que el oro actúa como un filtro implacable para proyectar el destello carmesí profundo al ser atravesado por la luz. Este fenómeno físico altamente complejo recibe el nombre científico de resonancia de plasmón superficial. Hoy en día, nuestros laboratorios más sofisticados invierten fortunas incalculables en desarrollar esta exacta tecnología para fabricar biosensores médicos de alta precisión, pruebas de diagnóstico rápido e instrumentos supersensibles capaces de detectar toxinas en el agua a niveles moleculares. Resulta paradójico y fascinante pensar que hace 16 siglos, en los oscuros talleres de un imperio que luchaba con espadas y escudos de bronce, alquimistas anónimos lograron pulverizar oro y plata hasta alcanzar proporciones puramente nanométricas. Fundieron estos metales invisibles en el vidrio incandescente manteniendo una proporción rigurosa de 7 partes de plata por 3 de oro, sin poseer microscopios, sin la ayuda de láseres industriales y sin haber leído jamás un solo texto sobre psica tsuntica u ptica avanzada. Dominaron el comportamiento de la luz alterando la materia a nivel subatómico simplemente para adornar las opulentas mesas de los banquetes imperiales, legando una asombrosa nanotecnología que la ciencia contemporánea apenas acaba de redescubrir. Un diseño puramente industrial, concebido con principios aerodinámicos contemporáneos, descansa de manera completamente anacrónica en los oscuros confines de una tumba perteneciente a la primera dinastía del antiguo Egipto. Forjado en el amanecer de la civilización, hace aproximadamente 5000 años, este misterioso disco circular rompe todos los esquemas de la evolución tecnológica lineal. Cualquier mecánico de fluidos moderno que observe sus proporciones identificará de inmediato la silueta inconfundible del componente central de una bomba de agua de alta capacidad. 3 aspas perfectamente simétricas y curvadas se doblan hacia el interior de un eje cóncavo, formando la estructura clásica de un impulsor centrífugo, una pieza que en nuestra era moderna requiere software de modelado avanzado para optimizar su rendimiento. El arqueólogo británico Walter Bryan Emery fue el responsable de sacar a la luz este enigma mientras exploraba la necrópolis, encontrándolo meticulosamente colocado junto a los restos del príncipe Sabu. Más allá de su morfología inusual, el verdadero terror técnico para cualquier artesano contemporáneo radica en la naturaleza del material utilizado. El artefacto fue tallado a mano a partir de un bloque sólido de limolita metamórfica. Se trata de un mineral extremadamente frágil, propenso a astillarse y desintegrarse en escamas irregulares ante el menor golpe mal calculado. En una época histórica donde los únicos instrumentos disponibles eran cinceles de cobre blando y piedras de percusión, lograr esculpir lóbulos tan delgados e intrincados sin que la vibración destrozara toda la pieza parece una tarea matemáticamente inviable. Para resolver el misterio de su propósito, la comunidad científica decidió abandonar las meras suposiciones teóricas y pasar a la simulación empírica. Entusiastas de la ingeniería e investigadores vinculados a corporaciones aeroespaciales de primer nivel decidieron escanear la morfología del disco y fabricar réplicas exactas utilizando polímeros de impresión tridimensional. Al ensamblar la copia dentro de una carcasa cilíndrica y acoplarla a un eje rotatorio sumergido, el comportamiento del fluido dejó a los observadores sin palabras. El diseño empujaba el líquido hacia el exterior de los bordes curvos con una fuerza de desplazamiento masiva, creando un vórtice continuo y estable. La hidrodinámica de la pieza era tan precisa que resultaba estadísticamente imposible atribuir sus ángulos a un simple capricho artístico o a una casualidad estética. A pesar del éxito rotundo de las pruebas de fluidos, surge una contradicción insalvable. La fragilidad inherente de la piedra original impediría que el disco girara a gran velocidad bajo el agua, la simple fricción y la inmensa fuerza mecánica lo harían estallar en innumerables fragmentos. Esta realidad física obliga a plantear una hipótesis fascinante que reescribe nuestro entendimiento del pasado. El disco encontrado en la cámara mortuoria no era el motor real, sino una reproducción votiva, una copia fúnebre tallada en piedra sagrada para honrar al difunto. El dispositivo original, el que verdaderamente canalizaba las aguas del río, debió estar construido en un metal maleable y resistente que hoy permanece desaparecido. Al contemplar sus elegantes curvas, nos enfrentamos a la evidencia tangible de una herencia intelectual perdida. Alguien, hace más de 50 siglos, observó la naturaleza,
Dominó las leyes invisibles de la fuerza centrífuga y diseñó una solución mecánica brillante. Ese chispazo de genialidad industrial floreció en el valle árido mucho antes de que se escribieran los primeros tratados de física, y luego, por razones inescrutables, todo ese conocimiento se disolvió en el polvo, esperando milenios enteros para ser reconocido nuevamente por la mirada asombrada del hombre moderno. Lejos de las áridas dunas, en las profundidades de la tierra asiática, un ejército silencioso custodiaba un secreto metalúrgico extraordinario. Cuando los campesinos locales perforaron el suelo fértil buscando agua dulce, desenterraron accidentalmente a los guerreros de terracota. Pero la verdadera conmoción arqueológica no provino de las inmensas figuras de arcilla cocida, sino del arsenal letal que empuñaban en sus manos de barro. Más de 40.000 puntas de flecha, lanzas afiladas y espadas de bronce emergieron a la luz del sol después de permanecer enterradas durante más de 2.200 años. Lo verdaderamente incomprensible era su estado físico. Las hojas de las armas brillaban con un resplandor impecable, desprovistas del característico óxido verde que devora el cobre antiguo, conservando un filo tan letal que podía cortar el papel con un roce sutil. Durante 4 décadas continuas, la comunidad científica mundial abrazó una teoría fascinante pero profundamente equivocada. Los primeros análisis químicos realizados en las superficies de estas espadas milenarias detectaron rastros innegables de cromo. Este hallazgo provocó un sismo académico monumental. El proceso de cromado industrial, diseñado para proteger los metales de la corrosión severa, fue patentado en Europa apenas a principios del siglo XX. Atribuir esta técnica química avanzada a los armeros de la dinastía Qin parecía confirmar la existencia de una tecnología suprema y perdida en el tiempo. Las enciclopedias y los documentales repitieron esta narrativa del cromo antiguo como un dogma incuestionable, maravillando al público con la imagen de forjas imperiales adelantadas a su época por 2 milenios. La verdad de este letal armamento resultó ser mucho más elegante y arraigada a la naturaleza que un simple baño químico prematuro. Una exhaustiva investigación conjunta, llevada a cabo en el año 2019 por expertos británicos y conservadores orientales, derribó finalmente el mito protector del cromo. Utilizando espectrometría de masas y análisis profundos de suelos, los investigadores descubrieron que el cromo detectado era un mero accidente histórico. Provenía exclusivamente de la laca decorativa aplicada a los mangos de madera y a los astiles de bambú que alguna vez sostuvieron las armas. Al pudrirse la materia orgánica con el paso de los siglos, la laca contaminó el metal adyacente, creando una falsa ilusión óptica e instrumental para los arqueólogos modernos. El escudo de inmortalidad de estas cuchillas no residía en recubrimientos artificiales, sino en una maestría absoluta sobre la composición de la materia y el entorno físico. Los herreros imperiales ajustaron meticulosamente la aleación, elevando drásticamente el porcentaje de estaño en el bronce de las armas destinadas al mausoleo subterráneo. Este bronce rico en estaño poseía una resistencia natural inmensa. Sin embargo, el factor definitivo, el golpe de genio involuntario o celosamente calculado, fue el mismo suelo donde fueron sepultadas. La tierra amarilla característica de la región local, conocida geológicamente como suelo de loess, posee un nivel de alcalinidad excepcionalmente alto, con partículas extremadamente finas y una ausencia casi total de materia biológica que pudiera generar ácidos corrosivos. Esta combinación funcionó como una bóveda de conservación inigualable. Para probarlo de manera irrefutable, los científicos modernos enterraron réplicas exactas de bronce en suelo británico común y en tierra de loess importada. Tras apenas 4 meses bajo estrés ambiental severo, el metal en la tierra europea floreció en óxido destructivo, mientras que la hoja sepultada en el sedimento alcalino asiático permaneció inmaculada. Los artesanos antiguos quizás no conocían el vocabulario técnico de la electroquímica moderna, ni redactaron tratados sobre el equilibrio del potencial de hidrógeno en los sustratos terrestres. Su profunda conexión empírica con los materiales del planeta les permitió forjar un ejército metálico capaz de derrotar al único enemigo verdaderamente invencible, el paso inexorable del tiempo. Lejos de los fastuosos salones imperiales y las tumbas majestuosas, bajo el denso polvo de una modesta obra ferroviaria cercana a la antigua capital parta de Ctesifonte, un grupo de obreros desenterró un recipiente de arcilla amarillenta. Corría el año 1936 y el hallazgo carecía por completo de valor estético. La vasija medía apenas 14 centímetros de altura y presentaba un cuello estrecho sellado firmemente con un grueso tapón de asfalto oscuro. Sin embargo, este objeto deslucido albergaba un secreto tecnológico capaz de reescribir la historia completa de la física moderna. Al retirar la densa capa de betún que bloqueaba la apertura, el director del Museo Nacional descubrió una estructura interna insólita. Dentro del jarrón descansaba un cilindro hueco forjado en láminas de cobre puro. En el centro exacto de este tubo metálico,
Sostenida por la resina para evitar cualquier contacto físico con las paredes de cobre, colgaba una barra de hierro oxidado. La disposición geométrica y la selección específica de estos metales no respondían a ningún rito funerario. Cualquier científico contemporáneo reconocería de inmediato este diseño arquitectónico. Era el esquema exacto de una celda galvánica. Dos metales con diferente potencial electroquímico, separados metódicamente por un espacio diseñado para contener un electrolito líquido. Las tenues marcas de corrosión ácida sugerían el uso prolongado de vinagre o jugo de uva fermentado. Para silenciar a los críticos académicos, un investigador construyó una réplica exacta del artefacto. Al verter líquido ácido en su interior, el dispositivo generó inmediatamente una corriente eléctrica continua cercana a 1 voltio de potencia. Conectando varios de estos recipientes en serie, los antiguos orfebres obtenían suficiente energía para transferir finas capas de oro sobre plata, un proceso de galvanoplastia dominado 16 siglos antes de la Revolución Industrial Europea. Lamentablemente, durante los caóticos saqueos que devastaron los recintos históricos en el año 2003, la vasija original desapareció sin dejar rastro, arrebatándonos la oportunidad de someter el dispositivo a pruebas químicas modernas. Mientras los desiertos de Oriente Medio lloran la pérdida de su primera batería eléctrica, el subcontinente asiático exhibe un triunfo metalúrgico invencible a plena luz del día. En un vasto patio abierto a los elementos más hostiles de la naturaleza, se yergue una columna monumental de hierro forjado que supera los 7 metros de altura y alcanza las 6 toneladas masivas de peso. Durante más de 16 centurias ininterrumpidas, este coloso metálico ha soportado lluvias monzónicas torrenciales y vientos abrasadores sin mostrar la menor señal de corrosión rojiza. El hierro común, expuesto a un clima tropical tan brutal, se desintegra inevitablemente en pocos años. Nuestras estructuras de acero contemporáneas requieren inmensas cantidades de pintura protectora para sobrevivir. Sin embargo, esta reliquia sagrada resistió incluso el impacto directo de un proyectil de artillería pesada, sufriendo apenas un rasguño superficial. El secreto de su inmortalidad eludió a los químicos occidentales durante un siglo entero. La respuesta definitiva emergió cuando un profesor experto en ciencia de materiales analizó la piel metálica del pilar utilizando difracción avanzada. Descubrió que los forjadores indios utilizaron una técnica de golpes rítmicos que retenía un porcentaje altísimo de fósforo puro dentro del metal, eliminando simultáneamente las impurezas destructivas. Esta combinación química desencadena el crecimiento espontáneo de un escudo protector invisible compuesto por fosfato de hierro. Una armadura molecular viva que sella sus propias heridas y se regenera automáticamente cada vez que la humedad del ambiente acaricia su superficie. Aquellos herreros anónimos crearon un equivalente natural del acero inoxidable 15 siglos antes de que nuestras modernas fundiciones lograran replicar un milagro semejante. En el patio central de un inmenso complejo monumental en la capital india, un imponente obelisco metálico desafía abiertamente las leyes elementales de la termodinámica y la química moderna. Con más de 7 metros de altura y un peso masivo que supera holgadamente las 6 toneladas de hierro forjado, esta enigmática columna se alza solitaria bajo la implacable bóveda celeste. Durante 16 siglos ininterrumpidos, ha soportado estoicamente el embate constante de lluvias monzónicas devastadoras, vientos cargados de humedad y un ardiente sol tropical. Cualquier estructura de acero contemporánea, expuesta a condiciones atmosféricas tan extremas sin protección artificial, se habría desintegrado hasta transformarse en una triste montaña de polvo rojizo hace muchísimo tiempo. Para ponerlo en perspectiva, nuestras obras de ingeniería estructural más grandiosas exigen mantenimientos exhaustivos y gruesas capas de pintura tóxica cada escasos años simplemente para retrasar su inevitable colapso. El enigma de su asombrosa supervivencia desconcertó a la comunidad investigadora internacional desde que los primeros metalúrgicos occidentales extrajeron fragmentos a principios del siglo XX. La integridad física de este pilar es tan soberbia que incluso resistió el impacto directo de una pesada bala de cañón disparada a quemarropa hace varios cientos de años, sufriendo apenas una leve hendidura superficial en lugar de fracturarse en 1000 pedazos. La resolución definitiva de este profundo misterio tuvo que aguardar casi 100 años de especulaciones, hasta que el eminente profesor de materiales del Instituto Tecnológico de Kanpur desplegó el arsenal completo de la ciencia contemporánea. Mediante el uso meticuloso de técnicas de difracción y microscopía electrónica de barrido, su equipo logró penetrar en la anatomía íntima del monumento asiático. Los resultados revelaron una composición de asombrosa sofisticación. El núcleo de hierro carece casi por completo de elementos destructivos, pero exhibe una concentración extraordinariamente alta de fósforo natural. Los maestros herreros de la antigüedad oriental, careciendo de hornos modernos capaces de licuar el metal por completo, emplearon una técnica magistral de reducción directa en estado sólido.
Calentaban el mineral en brasas ardientes y martillaban la masa incandescente con un ritmo implacable para expulsar las impurezas de escoria, logrando atrapar el fósforo vital dentro de la apretada red atómica. Esta aleación perfecta, al enfrentarse al ciclo eterno de diluvios y sol abrasador, desencadena un auténtico milagro electroquímico. En lugar de desarrollar un óxido poroso, la superficie cultiva una película microscópica de fosfato de hierro. Esta coraza cristalina, inmensamente delgada, actúa como un escudo protector viviente. Posee la capacidad única de detectar las fisuras microscópicas generadas por el desgaste natural y sellarlas de inmediato mediante una cristalización acelerada. Es un proceso de cicatrización metálica continua e infalible que nuestra industria pesada del presente todavía observa con profunda envidia técnica y asombro intelectual. Desde las oscuras galerías de Egipto hasta el fondo del mar Egeo, hemos presenciado hoy pruebas tangibles de que la historia no avanza en una simple línea recta ascendente. El progreso de la humanidad se dibuja más bien como una inmensa y frágil espiral. Constantemente estamos redescubriendo maravillas mecánicas, químicas y astronómicas que la noche de los tiempos se encargó de sepultar. Aquellos antiguos arquitectos y forjadores poseían un ingenio deslumbrante que en nuestra era apenas comenzamos a igualar. ¿Cuál de estos 7 artefactos desafía más tu propia visión del pasado? ¿Crees que existen otras tecnologías revolucionarias aún enterradas bajo nuestros pies? Me encantaría conocer tu perspectiva personal. Deja tu reflexión aquí abajo en los comentarios para enriquecer nuestro debate. Si esta travesía por los grandes enigmas de nuestra historia te ha resultado fascinante, te invito cordialmente a suscribirte a la época del cosmos. No guardes este asombro solo para ti, comparte este recorrido en tus redes sociales y envíaselo a tus amigos y familiares para que ellos también cuestionen lo que enseñan los textos tradicionales. Cada interacción tuya nos impulsa a seguir investigando. Juntos, continuaremos revelando la verdad oculta de nuestro fascinante mundo. Hasta la próxima expedición.